eyes wide open behind these four walls, hoping you come. El corazón es un órgano muscular localizado entre los pulmones, en el centro del tórax, con una ligera inclinación hacia la izquierda. Pesa entre 200 a 425 gramos. En reposo, el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto, bombeando de 4 a 5.5 litros de sangre. El corazón consta de 4 cavidades, 2 cavidades pequeñas superiores denominadas aurículas, derecha e izquierda. 2 cavidades inferiores denominadas ventrículos, una pared muscular y un tabique que separa las aurículas y ventrículos. El ventrículo izquierdo es la cavidad más fuerte del corazón, debido a que distribuye la fuerza de expulsión del flujo sanguíneo hacia todo el organismo. El flujo se encuentra regulado por 4 válvulas. La válvula pulmonar controla el flujo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre hacia los pulmones para oxigenarla. La válvula aórtica permite que la sangre oxigenada pase del ventrículo izquierdo a la aorta. Esta se encarga de transportar la sangre al resto del cuerpo. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre las aurículas y los ventrículos derechos de la válvula mitral. Permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de las aurículas a los ventrículos izquierdos. Potencial de acción del músculo cardíaco. El potencial de acción está producido por la apertura de 2 tipos de canales, los canales rápidos de sodio y los canales lentos de calcio. El rango de potenciales de acción del músculo cardíaco es de aproximadamente 105 microvolts, por ello va de menos 85 a más 20 microvolts. Primero, se observa una espiga inicial, que es la despolarización en la cual se abren los canales de sodio. Luego se observa un descenso en forma de meseta, la cual dura 0.2 segundos, en el tiempo en el que la membrana permanece despolarizada, gracias a la apertura de los canales de calcio. Esta fase dura 15 veces más que en la del músculo esquelético alargado. El proceso contráctil del corazón. Al final de la meseta se observa la repolarización, la cual se logra mediante la apertura de canales de potasio y la difusión resultante rápida de potasio hacia afuera. Podemos resumir el potencial de acción en las siguientes fases. En la fase 0, despolarización por apertura rápida de canales de sodio. Fase 1. Inactivación de los canales de sodio rápido. Fase 2. Entrada de sodio y salida de potasio. Se abren canales lentos de calcio. Fase 3. Salida de potasio, repolarización rápida. Y fase 4. Umbral, hay un reposo hasta que se reciba el impulso eléctrico siguiente. Conducción del potencial de acción. El potencial de acción empieza en el nodo sinusal de 0.8 a 1 metro por segundo. En el nodo auriculoventricular de 0.3 a 0.5 metros por segundo. En el haz de His de 2 a 5 metros por segundo. En las fibras auriculares de 0.3 a 0.5 metros por segundo. En las fibras ventriculares de 0.3 a 0.5 metros por segundo y en las fibras de Purkinje a 4 metros por segundo. Periodo refractario del músculo cardíaco.
En el intervalo en el cual la célula no puede ser excitada porque ya está excitada y por lo tanto los nuevos impulsos no generan nada. El periodo refractario de los ventrículos es de 0.25 a 0.30 segundos y de los aurículas de 0.15 segundos. El periodo refractario absoluto abarca toda la meseta, en el tiempo en el que la membrana permanece despolarizada y por lo tanto no puede recibir nuevos impulsos. Al final de la meseta hay un periodo refractario relativo que dura aproximadamente 0.05 segundos. Aquí es difícil que se estimule, pero si el impulso es demasiado fuerte, se puede llegar a estimular. Acoplamiento, excitación, contracción. Es un mecanismo en el cual el potencial de acción hace que se contraigan las miofibrillas del músculo cardíaco. Contracción muscular. Para que ésta sea posible, debe empezar una excitación. Luego el potencial de acción viaja al inferior de las fibras y llega a la membrana de los túbulos T. El potencial de acción sigue hacia la membrana de los túbulos longitudinales. Se abren los canales de calcio y entran activando los canales de recepción de reanodina, que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplasmático, y estos secretan calcio al sarcoplasma muscular. Luego los iones de calcio actúan en la troponina para generar la contracción del puente transversal. La fuerza de contracción cardíaca depende de la cantidad de calcio en la que el líquido extracelular, el cual se almacena en los túbulos T. Si el líquido extracelular no tiene calcio, el corazón deja de latir. Al final de la meseta, se interrumpe la entrada de calcio a las fibras musculares y se bombea calcio al retículo sarcoplasmático y este se expulsa hacia el líquido extracelular. Ciclo cardíaco. Se refiere al patrón repetitivo de contracción y relajación coordinada del corazón. La fase de contracción se le llama sístole y la fase de relajación diástole. La contracción auricular ocurre hacia el final de la sístole ventricular y cuando los ventrículos se contraen, las aurículas están relajadas. Las aurículas derecha e izquierda se contraen casi de manera simultánea. La contracción ventricular de ambos lados que dura de 0.1 a 0.2 segundos más tarde. Durante este tiempo, en las aurículas y ventrículos están relajados, el retorno venoso llena las aurículas, la acumulación de presión que hace que las válvulas auroventricular se abran. La sangre fluye hacia los ventrículos. A su vez, la contracción ventricular eyecta la sangre hacia los pulmones y hacia la aorta. A continuación, los ventrículos se llenan con la sangre durante el ciclo cardíaco siguiente. Llenado ventricular, el 80% del volumen sanguíneo pasa directamente a los ventrículos debido a que las válvulas tricúspide y mitral se encuentran abiertas. Durante la sístole auricular se proporciona el 20% restante del volumen sanguíneo hacia los ventrículos. Los cambios de presión auricular se originan por tres mecanismos. Protusión de las válvulas hacia la aurícula durante la sístole ventricular. Durante el llenado auricular, la válvula auriculoventricular correspondiente se encuentra cerrada. Durante la concentración ventricular aparece el tercer cambio de presión. La válvula tricúspide y mitral impiden el flujo retrógrado desde los ventrículos a las aurículas durante la sístole ventricular. Las válvulas pulmonares y aórticas impiden el flujo retrógrado desde la arteria aorta y pulmonar hacia los ventrículos.
Si estos mecanismos fallan, se presenta una insuficiencia cardíaca. El trabajo del corazón se divide en 4 fases. 1. Periodo de llenado. Comienza con un volumen telediastólico. La sangre fluye desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda, aumentando el volumen y la presión diastólica. 2. El periodo de concentración isovolumétrica. El volumen ventricular no se modifica, por lo que las válvulas están cerradas. Sin embargo, la presión interna se iguala a la presión aórtica. La frecuencia cardíaca se define como el número de latidos en un minuto. La importancia de su determinación consiste en saber si se trata de una frecuencia rápida, lenta o normal. Una de las maneras más rápidas de determinar la frecuencia cardíaca a partir de un electrocardiograma es localizar 6 segundos de atraso, luego centrar el número del complejo QRS y multiplicar este número por 10. El electrocardiograma muestra el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. En relación a las ondas, se puede observar que la primera flexión es positiva, denominada onda P, y que corresponde al periodo de despolarización auricular. La siguiente flexión ocurre hacia abajo, negativa, hacia arriba, positiva, y después hacia abajo, negativa, denominado complejo QRS. La primera negativa corresponde a la despolarización del septum interventricular. La posición se denomina onda R, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo. Y por último, la onda S, que corresponde a la despolarización del ventrículo derecho. La onda T es producida por los potenciales que se generan cuando el ventrículo se recupera del estado de despolarización. Posee un voltaje de 0.2 a 0.3 microvolts y una duración de 0.12 segundos. La onda U es una onda muy pequeña, positiva semicircular, que aparece justo después de la onda T y no siempre está presente. Corresponde a la oscilación de la repolarización de los ventrículos. El segmento PQ abarca desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda Q o R, presente en periodo de la unión atrioventricular. El segmento ST abarca desde el final de la onda S hasta la onda R. Cuando la onda S no está presente, muestra el comienzo de la repolarización ventricular. El intervalo QT abarca el complejo QRS, segmento ST y onda T. El intervalo que ocurre entre el comienzo de la propagación del estímulo hasta el final de la repolarización ventricular comprende de la contracción de los ventrículos. Keep calling.